Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El capítulo 1, versículo 1, habla de la revelación de Jesucristo. Sépase que en el original griego, el artículo determinado, él, no aparece. De modo que se debe leer revelación de Jesucristo. La palabra en griego bíblico, el idioma en el cual se escribió este libro y todo el Nuevo Testamento, es Apocalipsis. Esa palabra es un sustantivo que significa revelación. Apocalipsis es un vocablo en singular y habla de la unidad del libro que aparece como el último en la Sagrada Escritura. Así que el término Apocalipsis, que es sustantivo griego, sugiere desvelar, descorrer las cortinas, poner a la vista, quitar la cubierta, mostrar algo. Así que el mensaje comunicado en Apocalipsis no es una alegoría, no es una espiritualización de la realidad, no lo es. Es la revelación de Jesucristo. Ahora, el término revelación de Jesucristo, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo aparece en la palabra? Es la revelación de Jesucristo. No es la revelación acerca de Jesucristo, sino una revelación originada por Jesucristo mismo. Jesucristo es el sujeto de la revelación. Él es quien da a conocer el contenido de Apocalipsis. Por eso dice revelación de Jesucristo. Vamos a buscar el Evangelio glorioso de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. ¿Qué dice la palabra en Juan 1, 18? Amén. En su ministerio y luego después de su muerte expiatoria y su resurrección, sentado a la diestra del poder de Dios en el cielo, desde allí vino a Juan, primer siglo de la era cristiana, como una revelación de las cosas que nosotros no conocemos. Según Apocalipsis del 1 al 5, aquí Cristo recibe una revelación o una exaltación triple. Aparece como profeta, como sacerdote y como el rey Mesías que ha de venir por segunda vez. Exaltación triple: profeta, sacerdote y rey, o soberano, o Señor. Empecemos con la primera, como profeta. El término es profetes. Él es el testigo fiel. El testigo fiel. Cristo es el testigo fiel. La frase es el testigo fiel. Contempla el ministerio de Cristo cuando estuvo en esta tierra. He ahí su ministerio. Vamos a Juan 7:7, por favor. Juan 7:7. El Señor testifica. Él es el testigo fiel. Juan 18:37, el mismo libro, el mismo evangelio de según San Juan, capítulo 18, versículo 37. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he
testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El testigo fiel. Vamos a 1 de Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Cuando dice Cristo como profeta, Él es el testigo fiel. Él desvela, Él descorre las cortinas y Él muestra al Padre eterno, quien le envió. Este aspecto de profeta o testigo fiel de Jesucristo es garantía de la veracidad de esta revelación que procede de Él. No es acerca de Él, es Él el que da la revelación. Segundo aspecto, segunda exaltación, sacerdote. Él es el primogénito de los muertos. La palabra en griego bíblico es hiereus, sacerdote. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo comienza con su resurrección y con su exaltación a la diestra del poder de Dios. El vocablo primogénito, prototokos, es el término en griego bíblico, sugiere la idea de prioridad en cuanto a rango. Prioridad en cuanto a rango. Cristo es el primogénito de los muertos en el sentido de que Él es la cabeza, el jefe, la autoridad máxima en cuanto a resurrección de los muertos se refiere. Es decir, nadie resucita de los muertos si Cristo no da la orden. Él es el primogénito. Un nuevo orden, la resurrección. Aun cuando en la Biblia aparecen ejemplos, sobre todo en los evangelios sinópticos, de personas que murieron físicamente y volvieron a la vida. La hija de Jairo, por ejemplo, el hijo de la vida de Naúm. ¿Quién más? Lázaro. No, nuestro hermano Lázaro, que también volvió a la vida. Ejemplo de 3 que murieron físicamente y volvieron a la vida, pero volvieron a la vida tal cual la dejaron. En cuanto a Cristo es un nuevo orden. Él se levantó en un cuerpo distinto, con un orden diferente. Él es la cabeza de un nuevo orden, la resurrección de Jesucristo el Señor. Por eso es el prototokos, el primero. Nadie resucita si Cristo no da la orden. Vamos a Juan 6:35. Del 35 al 40. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35 hasta el versículo 40. Nadie resucita de los muertos si Cristo no da la orden. Como el Salvador resucitado que tiene vida en sí mismo, Cristo es preeminente en su ministerio presente desde el cielo. Él no duerme, no cabecea. El que vela por ti no duerme, no cabecea, no está de vacaciones. Todos los días está al pendiente de tu vida. ¿Qué ocurre con tu corazón? ¿Qué ocurre con tu familia? ¿Qué ocurre con tu vida? Si hay alguien que cuida de nosotros, mejor que papi, que mami, que hermano mayor, se llama Jesucristo el Señor, por el cual pido un tremendo aplauso en esta mañana. ¡Alabado el Señor! ¡A su nombre! Y la tercera exaltación que él recibe es Cristo como Rey Mesías. Él es el soberano de los reyes de la tierra. La expresión soberano, el soberano o arcón, significa gobernador, regidor. En su segunda venida, Cristo literalmente será el regidor de los reyes de la tierra. Nada ni nadie escapará de su reino durante el milenio. Solo que al presente vemos que todavía esto no se ha cumplido, que la promesa hecha a David no se ha cumplido. Esas promesas hechas a David y a Abraham serán cumplidas durante el milenio. El reino milenial de Cristo. Cristo gobernando las naciones del mundo con vara de hierro desde Jerusalén, donde ya habrá un templo edificado, y nosotros, los que hayamos sido fieles, obedientes hasta la muerte, o
participantes del rapto, estaremos gobernando juntamente con Él, quién sabe dónde y en qué calidad, pero estaremos reinando con Él. Es una promesa bíblica. Yo leo el capítulo 8 de Romanos y Pablo dice algo bien grande, nos declara herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y pone una condición: si es que sufrimos juntamente con Él, y para un propósito, para que juntamente con Él reinemos. Gracias, Señor. Vamos a buscar el Salmo 2, libro de los Salmos, Salmo 2, del verso 8 al verso 12. El Salmo 2, del verso 8 al verso 12. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Alabado sea el Señor. Es un salmo mesiánico. Esta promesa es para Jesucristo, no para el pastor, no para nadie más, sino para el Señor. Está hablando del reino milenial de Cristo. Y los eventos de los cuales la palabra de Dios habla son en la historia de la iglesia, que lleva aproximadamente un par de milenios, 2018 mal contado. La historia de la iglesia empieza con Cristo siendo rechazado por su propio pueblo. Fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y éstas le rechazaron. Israel no conoció el tiempo glorioso de la visitación divina hacia ellos. Lo rechazaron. 27-25 de Mateo dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una profecía cuyo alcance va más allá del tiempo de la iglesia en la tierra. La iglesia empieza con Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y se termina de ensanchar en el año 70 de nuestra era, cuando el templo en Jerusalén, el templo físico, es destruido. Fue destruido por Roma. Estos tres hechos enmarcan el comienzo, la génesis de la iglesia. Y la historia de la iglesia tiene ya un par de milenios más otros años más. Luego se dará el rapto, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo se levantan primero, y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos levantados para encontrarnos con Cristo en las nubes. En el rapto el Señor no toca la tierra, y la iglesia es llevada en victoria hacia lo profundo de la creación divina, al paraíso, a la gozosísima presencia del Señor. Estando en gloria, los resucitados, los que fueron levantados en el momento del rapto, todos recibiremos una corona de vida, según la obra que hayamos llevado, porque no solo se celebrará bodas del Cordero, una boda inmensa en la cual Cristo es el que va a servir, sino que aparte de esto habrá un juicio a puerta cerrada, por decirlo de alguna manera, un juicio no para condenación del alma, sino un juicio para sopesar tus obras y mis obras a partir del momento en el cual nos convertimos. Porque si la obra mala, el fuego de Dios la va a escudriñar y la va a consumir, será pérdida. Y la buena obra, a partir del momento de nuestra conversión, el Señor la tendrá como, pienso yo, una perla más, una piedra preciosa más en nuestra corona. El hombre, ¿cómo es salvo? Por creer, no por hacer. Pero a partir de tu conversión, a partir del momento de su conversión, ¿quién se acuerda del momento de la conversión? Yo me acuerdo. Inolvidable momento. Desde allí se abrió un libro, el libro de las obras del creyente, con tu nombre y con el mío. Porque hay libros. Lea Apocalipsis 19, lea Apocalipsis 20 y entenderá que aparte del libro de la vida, o libro de Dios, o libro de Jehová, hay libros, hay otros registros.
en los cuales se apunta tu nombre y el mío, el nombre de aquellos que estamos en esta tierra. Y a partir, en particular de nosotros los cristianos, a partir del momento de la conversión, habrá obras. De eso habla Santiago capítulo 2. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, de igual manera la fe sin obra es muerta. Es decir, a partir de tu conversión, aquí obra significa lo que tú haces, lo que tú dices, lo que no haces y lo que no dices. Tu andar, tu actuar. Esa es tu obra. Bema es la palabra en griego bíblico para el tribunal de Cristo. 7 años literales en el cielo de gloria, y acá 7 años que corresponden a la gran tribulación. 3 años y medio primeros, aparente paz. Los últimos 3 años y medio, tribulación propiamente dicha, los juicios de Jehová. Al final de este periodo de 7 años, que corresponde a la semana 70 de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, cuando termine el periodo de 7 años, entonces Cristo literalmente vendrá a la tierra, volverá a venir. Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo con sus millares de ángeles a esta tierra. Armagedón, una batalla que tiene el nombre de quien vence y de quien es derrotado. A partir de allí empieza el reino milenial. 1000 años literales. Cristo reinando y nosotros juntamente con Él, si fuimos fieles en esta tierra, si soportamos la prueba, si no murmuramos, si no pecamos, si no dimos rienda suelta a la naturaleza adánica en nuestra vida, si fuimos fieles, participaremos juntamente con Cristo como herederos del Padre Eterno y a la vez como corregentes con Cristo Jesús, porque la Biblia dice que reinaremos juntamente con el Señor Jesucristo. Amén. 1000 años literales, y después de los 1000 años Satanás es suelto por un breve tiempo y logra recoger un ejército grande, Gog y Magog, dice la palabra, e irá contra Jerusalén. Y ese es el fin de todo, porque un fuego que él no conoce es derramado y lo consume a él y a sus compañeros. Gracias, Señor. Un aplauso al Rey. A su nombre. Apocalipsis 11:15, ¿qué dice? El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Alabados al Señor. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Capítulo 19 del libro de la revelación de Jesucristo, del versículo 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en la cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del color de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabados al Señor. Muchos no lo creen, problema de ellos, yo lo creo. Es evidente que al presente, en estos días, en estos tiempos, Cristo no opera como el soberano de los reyes de la tierra. Hay otros soberanos. Esta es una función de Rey, Mesías o soberano, una función que empezará con su segunda venida, con poder y con gloria a esta tierra. Cuando el Mesías venga por segunda vez, cumplirá la promesa hecha por Dios a David. Vamos a 2 de Samuel 7:16. Será firmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gloria al Señor. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 30 al 33.
Evangelio según el doctor Lucas, capítulo 1, del versículo 30 al versículo 3. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos al Salmo 89, verso 4. 89, 4. Salmo 89, 4. Alabado Jesús. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Gracias, Señor. Entonces, resumo, para proseguir al blanco. El Señor recibe una exaltación triple como profeta, como sacerdote y como soberano o rey Mesías. Ahora bien, en lo que hemos leído, Jesús recibe un doble reconocimiento por su obra expiatoria. La obra expiatoria de Jesucristo en esta tierra a favor de la humanidad recibe un doble reconocimiento. Primero dice, al que nos amó. La obra presente, aun cuando en el texto original no dice al que nos amó. Al que nos amó no es pasado simple, es presente. Dice al que nos ama. El amor de Cristo en nosotros es una realidad presente y continua, no cesa, no deja de ser. No es como nuestros gobernantes. Cristo es inalienablemente eterno y no cambia. Amén. 1:17 de Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. En buen castellano, Él no cambia. Primer reconocimiento, al que nos amó, dice Reina Valera, aunque debería leerse al que nos ama. El amor de Cristo permanente, permanece, es la obra presente. Y luego la obra pasada. Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la cruz del Calvario, aun cuando muchos lo ven como una derrota, fue una victoria. De otra manera, Satanás no habría usado a Pedro para decirle a Jesucristo que tal cosa no se ocurra. Cuando Cristo dijo que a él le tocaba tomar una copa, era la muerte, porque la muerte de Cristo significaría, como significó para nosotros, liberación del pecado, liberación del yugo de la muerte, liberación del yugo de las tinieblas. Así que quiso impedir la muerte del Señor Jesucristo. Muriendo, Él nos dio la victoria. Alabado sea el Señor, porque resucitó de entre los muertos para nunca más morir. La sangre de Cristo, su sacrificio expiatorio y sustituto, porque no reemplazó en el Calvario, fue el instrumento divino que ha obtenido para nosotros liberación del pecado en nuestra vida, liberación del pecador que confía en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último, vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, del versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Y por último, Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en Isaías 53, 5? Gracias, hermana. Alabados al Señor. Mira de todo lo que el Señor
te ha librado. Y mira todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Cuando murió en el Calvario, estaba pensando en ti. Y tú dirás, pero si yo no existía. He ahí la soberanía y la eternidad divina. Que lo que tú llamas tiempo, fenómeno tridimensional, lo que has vivido llamas pasado, esto lo llamas presente, y lo que no has vivido lo llamas el porvenir o el futuro. Él es el Señor del tiempo. Él creó el tiempo y lo impuso al hombre como un ayo. Él dijo que su espíritu no contendería más con el hombre, porque de continuo el corazón del hombre era malo, y puso límites a la vida del hombre e impuso el tiempo. Después del pecado de Adán y Eva, el Señor crea el tiempo y lo impone a cada uno de nosotros. Alabados al Señor. Lo que usted llama eternidad no es 1 billón de billones de años, sino que es un estado eterno en el cual las cosas van a cambiar a un cielo nuevo y tierra nueva, y el tiempo deja de ser. ¿Pasará? No, no pasará, porque ya no existe. Esa es la eternidad en gloria. Nada más y nada menos que lo más grande que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. No es la casa, no es la beca, no es el esposo, no es la esposa, ni siquiera los hijos. Lo más grande tuyo y mío se llama Jesucristo el Señor, el que murió, fue sepultado, resucitó y se fue a hacer morada para que donde Él esté, también nosotros estemos. Aplauso a la gloria de Jehová. Gracias, Señor. Cristo es tu sanador. Yo estoy afiliado a una EPS. No me gusta del todo, pero estoy afiliado. Y cada vez que se pueda ir allá, hay que ir allá, porque me descuenta. Y un montón de dinero. Ahí está. Y a veces el Señor utiliza nuestras enfermedades para llevarnos a una habitación donde hay un enfermo que en condiciones normales no recibiría ningún evangélico, sino con piedra. Y estando recluido en un piso en donde hay enfermitos que se están muriendo, a veces el Señor permite que sus hijos vayan allá y prediquen la palabra. Así que cuando esté enfermo, no buscando usted la enfermedad, no reniegue, no maldiga, que su boca no se abra para decir, yo sí soy salado. O como alguien me dijo, soy una bola de sal. Ni lo uno ni lo otro, somos bienaventurados, benditos de Jehová. Alabados al Señor. Tu médico es Jesús. Cuando alguien de su casa vaya a un procedimiento quirúrgico o vaya al médico, antes de enviarlo, ore primero. Dice, Señor, toma las manos del médico, dirígelo, úsalo como instrumento de justicia en tus manos. ¿Por qué, si el Señor se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, permite que al presente tengamos ciertas enfermedades para tratar con tu orgullo? Tú no eres el Señor se llama Jesucristo. En la casa del Señor hay un solo Señor. Los demás somos siervos, sirvientes, esclavos, aunque a usted no le guste la palabra esclavo. O le servimos a Satanás o le servimos al Señor. ¿Y cómo le servimos al Señor? En todo lo que Él mande. No en 3 cosas y el resto no, sino en lo que Él envíe, en lo que Él mande. En eso tenemos que hacer caso al Señor. El cristiano se caracteriza por encima de todas las cosas por ser obediente, por ser fiel. Eso es el asunto de ser embajadores del Señor. Los embajadores, cuando hay un embajador colombiano acantonado en Sudáfrica, por ejemplo, él va con una valija de embajador y va con unas credenciales expedidas por el presidente de Colombia, y va allá donde lo esperan. Ya han enviado una declaratoria, han enviado unos documentos con fotos. Él llega y presenta de su valija esos documentos y es acreditado como embajador de Colombia en Sudáfrica, por ejemplo. Es decir, el embajador tiene credenciales. ¿Y qué credenciales tenemos los embajadores de Cristo, del reino de los cielos? ¿Cuál cree usted que son nuestras credenciales? Dígamelo. Yo empiezo y usted sigue. Primera credencial, el sufrimiento por la causa de Cristo. Yo nunca había escuchado un aplauso tan grande, tan sonoro y sostenido como este. Hermano, usted se equivocó. Te equivocaste tú al no entender.
La iglesia primitiva tenía como sumo gozo los hermanos cuando eran por la causa de Cristo, por el nombre de Jesucristo, a quien la nación hebrea mató. Cuando eran perseguidos por el nombre de Cristo, tenían como sumo gozo ser azotados, perseguidos, puestos en cárcel y aún morir. Ahora la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, tiene como suma desgracia sufrir por la causa de Cristo. Y ya te dicen, y ya me gritan, basta de sufrir, para de sufrir. Porque Cristo sufrió y nosotros ¿por qué vamos a sufrir si ella sufrió? Tergiversan, cambian, manipulan de mala manera la Sagrada Escritura. En el mundo tendréis aflicción. Tened fe, yo he vencido al mundo. Dígame una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en donde diga que los hijos de Dios no van a pasar por dificultades y pruebas. El capítulo 17 de Juan, Cristo hablando de la iglesia dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos estar en una urna. Y hay hermanos, incluso en ciertas iglesias, que no dan la mano al otro porque se van a contaminar. Sí, ¿qué dice la palabra en 1 de Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que si yo le doy la mano a un pordiosero, ¿cómo los demonios en él se van a pasar a mí si lo que está en mí es mayor que lo que está en él? De la mano, no sea grosero. Alabados al Señor. Me contamino. Lo que contamina ni siquiera es lo que entra al vientre, porque lo que entra al vientre en forma de alimento va a la letrina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo malo que sale del corazón del hombre es lo que lo contamina. Alabados al Señor. Chismes, murmuraciones, malos deseos, envidia y cosas irreproducibles desde el púlpito. Alabados al Señor. A su nombre. Cristo es nuestro médico. Cristo es nuestro redentor. Cristo es el que pelea nuestra batalla. Pero más importante todavía es Cristo es nuestro Señor. El que te manda a hacer algo, y cuando te duela o no lo entiendas, te toca hacerlo. No lo pienses, que lo voy a meditar. Lo vas a meditar. ¿Qué tal Cristo meditando si te va a bendecir a ti o no? Señor, me están persiguiendo, guárdame. Y el Señor diciendo, déjame pensarlo, voy a meditarlo. Y tú, con tanta desfachatez, te presentes en muchas ocasiones ante el Señor sin pensarlo, de manera espontánea sale de ti. Voy a pensar, ¿será o no será? Y cuando uno empieza a pensar, ¿será o no será? A darle vuelta en la cabeza y a darle rienda suelta a la loca de la casa, que es la mente, allí perdemos la batalla. La batalla no es en el codo, en el hígado, o en el colon, o en el corazón literal, no. La batalla se gesta en lo que usted y yo llamamos mente. Alabados al Señor. Y de ella hay que echar rápidamente toda artimaña, toda sutileza, todo argumento, toda palabra falaz, detrás de la cual no hay sino mentira. Eso lo hacemos en el nombre del Señor, cuando somos obedientes. Por muy torpes que seamos, si somos obedientes, el Señor nos dará la victoria. Estamos de pie. Llegar a los pies de Cristo, ser objeto de su amor, de su cuidado, de su diligencia para mí, me hace doblemente siervo delante de Él, porque no lo merezco, no lo merecemos y lo tenemos. No le buscábamos y Él nos buscó. Nunca quisimos nada con Él y Él siempre quiso algo con nosotros. Nos buscó diligentemente, no se cansó y permitió situaciones en nuestra vida, en tu vida, permitió personas en nuestra vida, permitió muchas cosas a través de las cuales nos llamó la atención sobre el estado eterno de nuestra alma. Nos llamó la atención. Esa labor la hizo el Señor Jesucristo, porque con cuerdas de amor nos enlazó y en su tiempo nos trajo a su presencia, nos arrinconó, nos persuadió de pecado, nos enseñó el único camino que conduce a la vida eterna. Esta labor la hizo el Señor Jesucristo sin que ni usted ni yo hubiésemos pagado el precio, sin que usted y yo hubiésemos merecido semejante honor, bienaventuranza o felicidad. De gratis es su salvación, gratuita su salvación, grande su salvación. Pero la salvación en Cristo tiene algo de lo cual casi nadie predica, y es que la salvación significa trabajo, significa obra, significa entrega, significa servicio. Todo aquel a quien el Señor salva lo ha llamado para que le sirva en su obra de una
u otra manera. Nos toca a nosotros diligentemente descubrir, saber en qué y cómo nos quiere utilizar el Señor Jesucristo. Pero la salvación es sinónimo de servicio. El Señor no salva a ninguno para que se ande a la topa tolondra como rueda suelta, no sujeto ni a su propia sombra. No, Señor. Así que la característica número 1 del embajador del reino de los cielos, el cristiano, es el sufrir por la causa de Cristo. Te toca sufrir, hijito, hijita, de una u otra manera te toca sufrir por la causa de Cristo, porque estás en un mundo en el cual el hombre es el que reina, todavía Cristo no. Eso es en el milenio. Y el mundo es hostil al evangelio, hostil a la causa de Cristo. Segunda característica, segunda credencial del cristiano, la verdad. La verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Capítulo 8 de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tercera credencial, obediencia. Ciega, sencilla obediencia. Obedecer es obedecer. Si esas son las credenciales tuyas como embajador del reino de los cielos, realmente eres un embajador. Eres un embajador. Padre, te damos gracias en esta hora.